van dos, a ver si se conectan los demás. La Ruth. Creo que a lo mejor algunos de los que estamos no se van a conectar porque ya tienen que irse a trabajar. Que Anita trabaja luego, ¿no? Ya les sigo explicando qué onda. No, aquí está Anita, ya llegó. Bueno, entonces les decía, miren, el más, digamos, el mayor especialista en psicópatas es el doctor Robert Hare, o Her. También es Vicente Garrido, es como el segundo del mundo, ¿verdad? Que es ya Vicente Garrido Genovés. Ese, entre los dos, uno es de la Universidad de Salamanca, que es muy prestigiosa, de la Universidad de Salamanca de España, y el otro es de la Universidad de Vancouver, que es de Canadá. Entonces, bueno, Robert Herz sobre todo investigó en la década de los 60, de los 70, a los psicópatas. O sea, primero que nada los tuvo que diagnosticar. Antes de poder hacer cualquier cosa hay que diagnosticarlo, porque no puedes estudiar a alguien si no tienes un diagnóstico de que sea psicópata, ¿verdad? Y no estarías investigando a cualquier persona, y no. Entonces agarró a un grupo de, digamos, de 100 psicópatas y les investigó el cerebro. Y él observó que la mitad más o menos tenían problemas en tres áreas de su cerebro. Lo que es la generación de culpa no se daba, pero no se daba porque no hay una zona del cerebro que produzca culpa. Hay una zona del cerebro que produce recuerdos, ¿verdad? Entonces, esa zona que produce recuerdos, que pueden generar la culpa, no la tenían bien los psicópatas. La otra zona es la que produce ansiedad, tampoco la tenían bien. Y que es hay una zona que se llama septum, que es la que evita que nuestra agresión salga y se exprese de manera muy violenta. Esa zona solamente la tienen los humanos, no la tienen los animales. Si un animal está enojado, si mi gato está enojado, me rasguña, aunque yo sea el que le dé de comer. O sea, no la tienen los animales esa zona. Nosotros sí la tenemos, podemos inhibir los impulsos o podemos sacarlos de una manera más socialmente aceptable a través de una pregunta incómoda, por ejemplo, o a través de un grito, pero no a través de un asesinato, ¿verdad? Entonces, esa zona no la tienen los psicópatas, que es una zona que está hecha en el humano para inhibir impulsos muy primarios. Sí, claro, yo he visitado el psiquiátrico de aquí de León cuando estudié la carrera y después, bueno, a ver, pensé, no me desvíen. Entonces, no pueden inhibir los impulsos, porque nosotros tenemos impulsos, todos tenemos impulsos agresivos, no hay, todos los que estamos aquí, somos capaces de matar a cualquiera, pero por los impulsos agresivos, pero hay una parte del cerebro que los inhibe. O sea, no es que no tengas agresividad, es que la tenemos inhibida, la tenemos controlada, digamos, ¿no? El psicópata la tiene igual que nosotros, pero no la tiene controlada. Entonces, ahí hay otra zona del cerebro que planea a futuro, que se le llama la zona prefrontal. También ahí tienen una falla los psicópatas, porque hay gente ¿por qué hay gente que tarda 4 años sin pagar su coche y lo paga? Porque pues, lo va abonando cada mes, porque está planeando a futuro tener el coche, o se lo dan a los 2 años, a los 3 años. Entonces, la planeación a futuro te inhibe de portarte mal. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el psicópata decía tener el coche ahorita. Entonces va y lo roba, va y le apunta con una pistola a alguien y le quita el coche. No necesita esperarse 4 años a abonarlo, porque no planea futuro. El psicópata no entiende, o sea, ve que alguien tiene un buen coche y piensa que es por suerte o porque
la sociedad se lo regaló y él, ¿por qué no lo debe de tener? Si también él es miembro de la sociedad, entonces va y le quita el coche al que lo tardó 4 años en pagarlo. Pero el psicópata no se da cuenta que quien tiene ese coche, pues sufrió muchísimo por comprarlo, tuvo que ahorrar dinero, tuvo que restringirse de gastos, qué sé yo. Entonces el psicópata quiere inmediatamente lo que se le llama la gratificación inmediata, que es un pensamiento muy parecido al de los bebés, que lloran cuando no les dan de comer, inmediatamente lloran. Pero nosotros no lloramos cuando no hemos comido. Decimos, tengo hambre. No, no nos ponemos a llorar. O nos aguantamos un poquito. Podemos controlar el impulso del hambre, pero los bebés no pueden. Entonces el psicópata actúa como si fuera un bebé porque necesita la gratificación inmediata. No puede haber un intermediario entre la gratificación. O sea, porque si yo voy a comprar una hamburguesa, tengo que esperarme a pagar y eso es posponer, ¿verdad? O yo llego ahí y le agarro la hamburguesa a alguien que se las acaban de servir, ¿verdad que no? No, no voy a hacer eso. Bueno, pues el psicópata obviamente tampoco lo va a hacer, porque es muy inteligente y una hamburguesa pues vale menos que un coche. Eh, no, no, el caníbal, bueno, pues es un psicópata mayor. Si se está comiendo un cuerpo humano, este, pues trae muchas fantasías ahí. Es que el psicópata puede tener mucha fantasía dentro de la mente, de que a lo mejor comerse a otro ser humano lo haga ser fuerte. De hecho, por eso se come la carne, porque se cree que tiene los atributos del animal. Si te comes un toro, te vas a poner como el toro. Pero dicen los vegetarianos, ¿quieres ponerte como el toro? Come lo que come el toro, no te comas al toro, ¿verdad? Pero bueno, sí es más o menos el 50%. Miren, él encontró fallas en estas 3 regiones, en la que prevé el futuro o planea el futuro, en la que inhibe los impulsos que todos tenemos. O sea, todos tenemos esos impulsos de matar y todo eso. Inclusive fantaseamos con matar, pero no matamos, porque los tenemos controlados. Y luego la zona del recuerdo, porque no recuerdan cuando los castigaron. Entonces no pueden formar un juicio de culpa, ¿sí? Porque después el castigo y la culpa están juntos y se van formando de manera lenta, como se forma el super yo. Pero en el caso del psicópata no forma, porque no puede, porque tiene una falla en el cerebro. Pero también hay otro grupo muy grande, como de otro 50%, más o menos es el 45% de los psicópatas que se hacen, y como el 55% de los que nacen. Un poquitito, casi es mitimita, ¿eh? Lo vamos a ver en su momento. Y el otro 50% no tienen falla en ninguna zona del cerebro, están perfectamente bien. O sea, no tienen la zona ni aplanada, ni tienen menos masa. O sea, todo está bien. Lo que pasa es que tuvieron padres psicópatas. Entonces copiaron su forma de ser. O tuvieron padres demasiado rígidos y no alcanzaron ni a integrar el super yo. O demasiado débiles y tampoco alcanzaron a integrar el super yo. Entonces el super yo es el que nos inhibe, es el que planea futuro, cómo vamos a hacer, que es el ideal del yo, y es el que nos restringe porque es la asimilación de las reglas sociales a través de los padres. Entonces, si no, puede ser por mal aprendizaje, valga el término, ¿no? Por mal aprendizaje puede ser que sea psicópata, o puede ser porque tienes esas 3 fallas en el cerebro, que están súper, súper bien estudiadas ya. Es la zona prefrontal, como 2 centímetros más hacia acá está el septum, y en medio del cerebro está el hipocampo. Son las 3 zonas que le fallan al psicópata que nace. Entonces, el psicópata mitad nace, mitad se hace. Te toca vivir en una familia donde las reglas son durísimas, o son ambivalentes, o son ambiguas, no entienden las reglas, o son súper débiles. Los papás se dejan hacer lo que quieras y te protegen. Tú delinques y te protegen los papás. Te van y te sacan de la cárcel o qué sé yo, o se echan ellos mismos la culpa. Entonces te dan una idea, o le dan una idea al psicópata de que puede hacer lo que quiera,
¿Qué es lo que hace el psicópata? Entonces no se forma la culpa, no se forma la ansiedad, porque si tienes la idea de que alguien te va a proteger, no se forma la planeación a futuro porque puedes obtener las cosas inmediatamente, si no necesitas ahorrar, no necesitas terminar una carrera para empezar a trabajar, o sea, no tienen planeación a futuro. Por eso los psicópatas usualmente fingen. Hubo un psicópata muy interesante en Estados Unidos que fingió ser doctor en psicología y daba terapias y luego lo invitaron a dar conferencias y daba conferencias a un grupo gigantesco entre psicólogos y psiquiatras y ninguno lo cachaba porque son gente tan elocuente y aparte se ponían a estudiar y leían rápido y rápidamente se les pegaban las cosas, pero no estaban enfocados, no tenían la capacidad de aguantar 4 años en una carrera. Eso no lo tiene. Puede leer rápidamente una revista sobre psicópatas o sobre neuróticos o los últimos avances y eso lo expone y lo va desmenuzando de manera muy inteligente. Entonces, hasta el último lo cacharon que su título era falso. No tenía estudios de nada, o sea, ni de prepa ni de nada. Para que vean, o sea, son muy, muy astutos los psicópatas. De hecho, a Robert Herr lo han engañado, que es el mayor experto en psicópatas, el que ha creado la escala que lleva su nombre. Un psicópata en muchas ocasiones lo han engañado, pero en una ocasión muy específica lo engañó un psicópata que le pidió dinero, que lo llevó a un restaurante muy, muy famoso a comer y acabó pagando porque según eso se le había olvidado la cartera al psicópata, pero todo lo creyó Robert Herr y dio unas conferencias, total que le pagaron al psicópata y se quedó con el dinero y a Robert Herr lo dejaron sin nada, pero todo por la astucia de un psicópata. O sea, son bien astutos. No todos son tan astutos, ¿verdad? Hay de psicópatas a psicópatas, hay psicópatas que están medios mensos y los cachan rápido, ¿no? En general no hay psicópata menso, pues, o sea, no, sí tienen muy buen juicio de la realidad, pero les digo, pues más o menos es como mi timita. Ya lo veremos en su momento, porque esto pertenece al tema número 3, que es son trastornos de la personalidad y del carácter, donde también aparece el narcisismo, donde también aparecen las personalidades infantiles. Precisamente se llaman infantiles porque no pueden contener los impulsos. Son gente impulsiva. O sea, rápidamente sacan su destructividad. No la pueden inhibir. O sea, en general, el humano tiene pues conservamos todo lo de los animales, toda esa agresión, toda esa capacidad de asesinar, de matar, todo eso lo tenemos de los animales, pero tenemos una zona que contiene esos impulsos y se va formando, obviamente, con el paso de los años. Ahora, el psicópata no lo va a hacer en público, nunca va a matar a alguien en público, frente a las cámaras no lo va menos, o que lo estén filmando menos, porque el psicópata es inteligente. O sea, como entiende muy bien la realidad del psicópata, lo va a hacer cuando se vayan todos, te va a matar y se va a salir él y va a decir, ay, quién sabe qué habrá pasado ayer, yo lo dejé bien a la persona. O no sé, ¿verdad? O sea, sí es gente muy fría, no tiene culpa, no tiene, por ejemplo, el polígrafo, que es el detector de mentiras, lo pasa perfectamente el psicópata, no tiene culpa, no tiene ansiedad. La ansiedad proviene de las ondas del cerebro, es lo que mide el polígrafo, y no aparece ninguna ansiedad, entonces parece como, si le ponen el polígrafo al psicópata, parece como que no, él no fue. Pero bueno, ya nos metimos mucho con el psicópata, tenemos que empezar a ver neurosis, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer para este lunes son una infografía sobre las principales neurosis. Ya se las voy a ir explicando yo de una por una. Son más o menos unas 9, 10. Ya las demás pues se van como que difuminando y entremezclando con otras. Pero pues básicamente es el obsesivo compulsivo, el fóbico, el histérico, que ya no se le llama así, se le llama de conversión, la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el burnout y el estrés crónico y la personalidad tipo A. Todo eso pertenecería a ese grupo de neurosis. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí lo saqué de sus dudas?
Sí, profesor. ¿Todo bien? Bueno, pues me da gusto. Miren, yo hice hace como unos 10 años un diplomado en criminología. Invité a un amigo que había estudiado con Vicente Garrido Genovés, que había estudiado en España, el segundo más importante del mundo, les digo, es Vicente Garrido. Y él, pues yo organicé ese diplomado en criminología y vimos la psicopatología, la psicología del criminal, y bueno, temas muy, por ejemplo, la victimología, porque también las víctimas tienen perfiles, yo no sabía eso, hasta que, pues, un perito en criminología nos dio el módulo de victimología, o sea, las víctimas, o sea, también hay gente que se pone de pechito, como dicen, para que le peguen, o sea, ahí es la victimología, la que estudias, o sea, hay gente que le gusta ser la víctima, o se pone para ser la víctima, así como hay psicópatas que les gusta asesinar, hay gente que le gusta que bueno, no, nomás les puede gustar una vez, ¿verdad? Que la asesina, porque ya 2 veces, ni modo que en el cielo la asesinen, ¿verdad? Pero bueno, eso es básicamente de lo que trata la victimología, ¿no? O sea que hay gente que, digo, en muchos sentidos, hay gente que se acomoda para que le peguen. O sea, que es la victimología. Por eso se habla de que no hay una psicopatía sin una sociedad que acepte al psicópata. O sea, y nuestra propia sociedad absorbe al psicópata. No todos los psicópatas están en la cárcel. Muchos no psicópatas están en la cárcel y muchos psicópatas están afuera de la cárcel porque son muy listos, saben cómo desviarse para que no los cachen o echarle la culpa a otro. Yo tengo un ejemplo, pero eso se los pongo cuando ya veamos psicopatía, de una persona él no hizo nada, pero metió a un socio para hacer unos negocios y el socio pues no recibió nada de dinero. Este se peló con el dinero y al socio fue acusado cuando que no tenían ni el dinero, nada más fue y dio la cara y el psicópata no dio la cara porque era una persona que instalaba sistemas computacionales y le robó a muchísimas empresas aquí de León y se peló, se fue a San Antonio, Texas, porque yo lo conocía a esta persona. Y pero así hay gente pues psicopática, ¿no? Pues ya me voy porque ya es son las 9:30 para que se vayan también a sus trabajos. ¿O tienen alguna otra duda? Gracias, profesor. No, yo ninguna, profesor, gracias. ¿De alguna duda los demás? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, pues Todo bien. entonces nos vemos el lunes con eso. ¿Sí? Ok. Sí, gracias, hasta el Bueno. lunes. Bye. Bye, hasta luego.